ser de maquillaje que he ido comprando recientemente. Algunas cosas las he probado un par de veces y otras todavía no las he ni abierto ni sacado de la caja. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un maquillate conmigo. Probamos cositas nuevas y a mí me sirve para hacer una prueba de maquillaje. Y mientras tanto vamos hablando de algunas cosas que me han gustado recientemente. Así que mi recomendación: prepárate una infusión, un café, un snack, porque vamos a estar aquí un rato largo. Lo primero de todo, me quito las gafas. Es muy probable que tenga las marcas de las almohadillas, pero porque ya llevamos todo el día con ellas puestas y algo de presión acaban haciendo. La piel está más o menos preparada, está hidratada. He esperado un ratito a que se asentara y voy a hacer algo que no me gusta hacer nada, que es apartar el flequillo. Y no me gusta hacerlo porque nunca me maquillo la frente, porque tengo un flequillo y al final lo único que acabo haciendo es acabar manchándome luego el flequillo. Y el problema es que cuando me aparto el pelo, como veo piel expuesta, digo, pues es que me tengo que maquillar también la frente, y se me olvida que luego viene el flequillo. Así que a ver si eres capaz de recordármelo, ¿vale? A ver si hacemos este trabajo conjunto de: Blanca, no te maquilles el flequillo, no te flequilles el maquillo. Bueno, vale. Y algo, estoy un poco acelerada hoy, perdón. Y algo que hoy podemos aplaudir es que me he acordado de traer el espejo antes de empezar a grabar. Bien, no influye para nada que ya lleve varios días aquí en el escritorio, para nada, pero bueno. Bien, lo que vamos a hacer es esto, porque sé que a la gente le da mucho toque ver que la gente se maquilla con todo el flequillo en la cara. Mira qué monas parecen las pinzas de un gender reveal, niño o niña. Ninguno. Bien, primera cosa que vamos a hacer es refrescar un poco la hidratación con este serum de Alba, que según el maquillaje que vaya usando puede que se asiente bien después o puede que no, pero vamos a un par de flis para rehidratar un poquito. Ahora apenas se ve, pero este es el que es transparente y rosa. Hay otro que es amarillo, que también es muy agradable. Tienen un olor, no sé, a producto cosmético genérico, la verdad. Bien, ¿cuál es la idea para el maquillaje de hoy? Probar productos nuevos y a la vez ver la durabilidad de algunos de los productos. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que me gustaría usar para un evento que tengo en verano, así que a ver si son posibles candidatos o no. Bien, vale. Primera cosa, no se nota que me gusta ni nada. Tengo una reposición pendiente porque hasta todo esto de aquí no es suciedad, es que se le está yendo el doradito que tiene. Este es el Airbrush Flawless Setting Spray Body All Night, Stay All Day. Y teóricamente, aparte de ser un spray fijador del maquillaje, también funciona como primer. Lo pone aquí: Primes and Sets for up to 16 hours. Así que lo que vamos a hacer es probarlo
como primer, como setting spray funciona muy bien, lo uso prácticamente a diario, así que intento tapar el flequillo. Parece que estoy aquí haciendo un saludo, en fin. Sprays y micrófonos no se suelen llevar bien. A ver si no empiezo a hacer cosas raras. Bien. Mientras esto se va absorbiendo, vamos a por nuestro primer producto. Y es este de aquí, el CC Red Correct de Herborian. Este tiene un factor de protección 30 y es una crema correctora de color. Corrige rojeces, neutralizadora de rojeces. Recientemente hubo... La verdad es que ya no sé cuál es la temática de cada uno de los eventos de rebajas de Sephora, porque parece que cada 15 días hay uno. La cuestión es que lo conseguí con bastante rebaja y decidí probarlo. Probé el típico que tienen en el expositor para que veas, entienda la textura, y aunque tiene muy poco pigmento, algo sí que tiene y se difuminaba bastante bien con mi tono de piel, así que decidí darle una oportunidad. No hay distintos tonos de este producto, así que si tienes un tono de piel más oscuro al mío probablemente no te sirva, pero bueno, vamos a probarlo hoy. Vamos a abrir la cajita. ¿Te imaginas que alguno de estos productos que llevan esperando a que tenga un momento para grabar este vídeo, casi un mes, tengan algún problema? Bueno, este es el envase, que me parece muy bonito, combina con mis pendientes y es uno de estos productos que son inicialmente de un color blanco y a medida que vas rompiendo las cápsulas de pigmento que traen en el interior va mostrando el color real que tiene. Casi que me voy a quitar joyería porque me había puesto yo anillos ahí muy felizmente para hacer todo un poco estético, y la verdad es que para maquillarnos cero practicidad. Bien, aquí las instrucciones que vienen es aplicar sobre la cara y masajear sobre la piel para romper los pigmentos encapsulados. Puede ser usado en toda la cara o en áreas específicas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no comedogénico. Me parece que hoy es un muy buen día para comprobar cuánto de corrector de rojez es, porque tengo un montón de manchitas coloradas. Así que nada, a ver qué tal. La verdad es que no sé qué cantidad poner. Ah, pues mira, no es blanco, es verde. Ya no me acordaba. Vale, vamos a empezar con esta cantidad porque no sé cómo va a responder. Solo lo probé en la mano.
corrección de rojez, sigo viendo esta zona de aquí bastante coloradita y puede que me vea la piel un poco verdosa, pero bueno, así como una primera base no está mal del todo. Tengo unas buenas ojeras porque ya es tarde por la tarde y esta Barbie madruga. Bien, vale, primer paso, no está mal. Tengo una base de maquillaje, sí pero no. Bien, la base de maquillaje que tengo es la que estoy usando últimamente, que es esta de aquí. Aquí esto es un batiburrillo de marcas, ¿vale? Esta de aquí es de NYX y es la Day Glaze, la Buttermilk Glaze, que es esta de aquí, que yo tengo el tono 02 Vanilla Bean Butter. Bien, este es un tint un poco glowy y es el que estoy usando a diario para no usar tanto la base de maquillaje de NARS, que para mí es la mejor base del mundo, pero también es carilla, así que esto como alternativa de diario me está gustando bastante. Ahora bien, quiero usar esto sobre esto y luego corrector, o quiero usar directamente corrector. Esperen, vamos a volver a hacer una revisión de cerca. Vale, pues igual estamos un poco de lulu, pero voy a ir directamente con el corrector. Vale, entonces, correctores. Tengo aquí dos opciones. O tenía, espera que lo estoy buscando, un segundo. Porque aquí el fondo de este neceser es negro y cuando el producto que buscas tiene una caja negra no lo ves. Vale, aquí está. Tengo dos correctores. Este de aquí es el Fox Filter de Huda Beauty. Las palabras hoy. Luminous Matte. Bien, este corrector es probablemente el cuarto o quinto envase que me compro. Madre mía, el cuarto o quinto envase que me compro. Inicialmente me había comprado uno que era demasiado clarito, que era el 1.7 o algo así, y me quedaba, no, miento, el 2.1, y me quedaba blanco nuclear. La verdad es que el rango de colores me parece muy bueno. El 2.1 me quedaba blanco nuclear y después me he estado comprando el 2.5, que me queda bastante bien. El día que fui a Sephora me puse a probar los tonos y acabé comprando uno que no es el que uso habitualmente, que es el 2.3 Cotton Candy. 2.3 Cotton Candy. Entonces, esta es una opción que tengo, que he probado en tienda y que creo que sería el color perfecto para mí. Y la otra opción es este de NARS, que es el Radiant Creamy Concealer, este típico que es más viejo que el pan y que es en el tono, el que me he cogido es 2.3 Madeleine. No sabía que tuviera la misma. ¡Qué gracia! Bueno, ¿qué pasa? Que este lo he comprado en versión web porque no lo había en tienda, pero no lo he probado. Pero el siguiente color a este me queda oscuro y el anterior a este me queda claro. Así que vamos a probar este, ¿sabes lo que te digo? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Bien. Bueno, punto número 1. El packaging de NARS es muy elegante. El problema es esta textura aterciopelada, gomosa que tienen, que normalmente se acaba quedando un poquito pegajosa. Pero bueno, vamos a hacer aquí un primer plano del momento pop.
poco satisfactorio. Vale, y lo que vamos a hacer es poner un poquito aquí. No estoy acostumbrada a aplicadores tan estrechitos. Ahora mismo cualquier producto viene con estos aplicadores gorditos que la mayor parte del tiempo no sabes qué parte de lo que está cubriendo es basado en cobertura y qué parte es basado en cantidad de producto. La verdad es que esto de hacer esto lejos del espejo / sin gafas es un poco extraño porque no estoy muy segura de estarme guiando. Igual me estoy pasando en cantidad. Vamos a probar así. Bien. Lo que sí voy a hacer es darle unos segundos para que no seque, pero asiente un poquito antes de empezar a difuminarlo. Bien. Y mientras tanto te voy a hablar de mis pendientes. Estos pendientes de aquí. Que me encantan. Los he hecho yo. Me he comprado un kit recientemente de créate tus propios atrapasoles, que viene con un montón de brillitos de estos típicos. Y me he puesto a hacer atrapasoles, pendientes, me hice un collar. Porque, claro, yo dije, ¿qué hago con todos estos cristalitos de colores? Pues fantasías en todas partes. Y como los atrapasoles en realidad son pendientes para ventanas, dije, pues me voy a hacer unos pendientes para mí, aprovechando la tesitura. Estos son los terceros que me hago. A mí me gustan, ¿vale? Y además me gusta mucho que ahora mismo está muy en el momento álgido esto de tu vida más whimsy, no más whimsical, más mágica, más etérea, cosas. Y que hay más mágico que unos pendientes atrapasoles. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vamos a ver. Estoy yo pensando, no. ¿Sabes qué pasa? Tengo un espejo de estos de, por un lado, refleja normal, por el otro aumento. Estaba pensando si al girar el lado de aumento vería algo mejor, pero en realidad me he convertido en un cíclope, así que vamos al lado en el que no vemos nada, pero lo que voy a hacer es acercármelo. Bien, y vamos a empezar. La verdad es que el kit de atrapasoles que me compré me hizo toda la gracia del mundo porque llevo años queriendo comprarme un atrapasol. Tenía un par de ellos guardados en la lista de Amazon porque no he visto atrapasoles en ningún negocio local en la zona en la que yo vivo, así que pues bueno, ahí estaban en mi lista de la compra. Si algún día encontraba alguno en un mercado medieval o en este tipo de cosas que a veces hay, pues me lo compraría, pero por ahora lo tenía en la lista de deseados, digamos. Y no sé si es a raíz de que ahora está de moda, bueno, de moda, es trend, el whimsy. Si es que ahora existen esos kits o ya existían de antes y a mí simplemente pues no me dio por buscarlo o no se me ocurrió que pudiese ser una opción. Pero me acabé comprando el kit y pues ahí está, buenísimo, todos los atrapasoles en mi ventana. ¿Qué pasa? Los he hecho esta semana y toda la semana ha estado lloviendo, así que todavía no he visto arcoiris en mi casa. Y yo quiero arcoiris. Por favor, sol, sal ya. Por favor. Bien. Puntos a comentar de este corrector.
próximamente. En cuanto sepa algo, pues te lo haré saber. Igual ya lo he escrito por la pantalla. La magia de la edición. Bien, habiendo hecho eso, no vamos a poner más corrector. Así que este va a quedar para otro día. Por ahora probamos este y a ver cómo aguanta. Y habiendo puesto el corrector por aquí, zona central y mentón, no me da la sensación de que necesite usar más cantidad de corrector. Así que lo vamos a dejar ahí, el corrector. Bien, siguiente cosa. Me he comprado esto que puede que sea un error, pero como te he dicho que tengo un evento en verano, me voy de boda. Quiero que el maquillaje me aguante lo máximo posible y quería probar el formato polvos para baking sueltos. Me he comprado estos de Huda Beauty porque la verdad es que Huda sabe lo que hace. Y lo que no sé es si habré cogido un buen color. Mi idea con estos polvos es un poco hacer baking en esta zona de aquí y que quede un poquito más iluminada, y el que me he comprado es este que tiene un tono rosadito, el más claro, que bueno, no estoy segura de si es el más claro de los rosaditos, pero bueno, este es el Cherry Blossom Cake y me he comprado el tamaño mini porque no sé yo cuánto voy a usar yo polvos de estos, así que probamos. Bien, el envase por dentro es rosa fosforito. Yo hasta ahora lo que he usado de polvos son los polvos... Ay, no estoy segura de cómo se llaman, pero bueno, son polvos translúcidos de Make Up Forever y son preset, o sea, son de los que vienen pues no sueltos, compactos, eso. Vale, tengo miedo a lo que pueda pasar cuando abra este cacharro. Que trae un mini puff. Mira, mira. Ya está, no lo sabía. Trae un mini puff. Que yo me había traído aquí mi... Ay, Dios. Espera. Yo me había traído el puff que uso con los otros polvos, pero estos traen... Es un dedal de puff. Bueno, vale. Ya, la verdad es que igual esto no se adapta. Qué gracia que traigas un mini puff. Bueno, pues mira, ahora lo sabes. Vale, y ahora tenemos aquí un plástico que a ver cómo quitamos. Ay, Dios, tengo miedo. Que me acabo de hacer la manicura y no tengo aquí nada que sea recursos, querida. Vale, a ver. ¿O no? A ver. Ajá. Bueno, la pestañita la hemos levantado. Madre mía, esto es un trabajo para una herramienta de precisión. Es que te voy a enseñar para que veas lo que estoy haciendo. Esa pestaña de ahí es casi imposible llegar a ella. Bueno, pues ahora es cuando habría que meter esa transición de 20 hours later. Bien, y ahora están ahí los puntitos. Qué gracia. Vale, a ver. ¿Y esto qué hacemos con ello?
bizcochos. No, pero baking de este tipo no he hecho nunca, así que tampoco voy a usar una cantidad exagerada de polvo, pero creo que aquí hay una cantidad más que suficiente para mucho tiempo. No sé cuántos gramos de producto hay aquí, pero lo miramos ahora. Y lo que voy a hacer es poner un poco justo aquí en el mentón. Me da la sensación de que tiene un olorcillo. No voy a decir como a rosas, porque no me gusta nada la fragancia de rosas que se usa en cosmética, pero algo así, huele algo así. Bien, voy a poner su tapa. Como producto, mono es un rato, o sea, ser es adorable. Bien, cantidad de producto que viene aquí, 6 gramos. A ver, a no ser que vayas a vivir para el baking, yo creo que con el mini vas de sobra de este producto. Es una cantidad... Ah, mira, vienen aquí las instrucciones en miniatura y básicamente es: colócalo bajo los ojos, zona T, los bordes de la boca y el mentón. Deja que cocine durante 3 a 5 minutos y elimina el exceso de polvo. Eso es lo que pone aquí en inglés. Y ahí tienes un mini diagrama de las zonas donde vas a colocar los polvos. Más o menos lo que hemos hecho sin haber leído las instrucciones. Ni tan mal, ni tan mal. Por ahora me gusta. Bien, bien. Vale, vamos a seguir. Bien, como estamos en piel, pero esto nos dice que lo dejemos cocinar, lo que vamos a hacer es pasar a los ojos. Cosas de los ojos. Bien, lo primero, siempre está agotado el gel de cejas de Rare Beauty, pero el día que fui a Sephora lo tenían en la tienda, así que lo voy a probar, porque el que estoy usando ahora mismo es de Anastasia Beverly Hills, y aunque funcionar funciona, lo que también hace es dejarte una cantidad de residuo en la ceja que parece que estás teniendo una crisis de eczema y estás descamando. Así que sinceramente no lo recomiendo, porque las cejas están sujetas, pero parece que tienes caspas en las cejas, y es el producto, y es este de aquí, que es el Brow Freeze Gel de Anastasia. Entonces, no. Así que vamos a probar con el de Rare Beauty a ver qué tal, porque la gente, la verdad es que las reviews son de que es maravilloso, fantástico e increíble. Este es el cupillón. Estoy pensando que tengo aquí un mini espejito y es el que voy a usar. Bueno, un mini espejito
¿Funciona? Sí, pues sí que funciona. Teniendo en cuenta el tipo de pelo de ceja que tengo, que es... le da igual lo que le haga, pues funciona bien. Primera impresión, buena. Vamos a ver qué tal se va comportando. Bien. Llegados a este punto, lo que voy a hacer es esperar a que esto se seque y me voy a quitar estas pinzas porque noto que me está sudando la frente debajo de las zonas en las que coincide la pinza y me está poniendo nerviosa. Bien, ojos. No tengo nada nuevo para los ojos. Siempre uso el mismo eyeliner, la verdad. Pero hoy me apetece probar algo con sombras de ojos, ¿vale? Así que lo que tengo es... ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Aquí. Tengo el Duraline de Inglot, que básicamente es un producto que sirve para refrescar el eyeliner en gel de la marca o cualquier producto en gel, la verdad, pero también sirve para convertir sombras de ojos en eyeliner. Así que eso es lo que vamos a intentar hoy. Y lo que voy a hacer es usar esta paleta de aquí, que me gusta mucho, la verdad, la Rose Quartz de Huda Beauty, punto número 1, como es este packaging. Y punto número 2, bueno, espera, y como son esos colores rositas bonísimos. Bien, problema, no me he traído una paleta para hacer esto, así que lo que voy a hacer es poner un par de gotas en una esquina de la sombra que vaya a usar y mojar el pincel y rezar. Entonces, ¿qué quiero usar? Creo que voy a ser muy simple, voy a usar esta oscura de todo, que es un poco un marrón morado, un marrón berenjena, y voy a usar este pincel angulado, que este es de Inglot, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es coger este producto. Esto no te lo voy a enseñar porque las gestiones no me dan para más, pero te lo voy a ir narrando. Entonces voy a coger una gota y la voy a aplicar en un extremo de la sombra, vale, cerramos el producto y ahora lo que voy a hacer es con la punta del pincel como mezclar un poco el producto y la sombra para que se cree una especie de pasta. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer un delineado. A ver cómo gestionamos esto, vamos a ver.
que soy miope, pues ni tan mal. Me gusta mucho este color, porque es así un poco como un berenjena súper oscuro, con mis ojos marrones. Me gusta. Lo que no me gusta es que me esté gustando como para hacerlo a diario, porque implica bastantes pasos para un día a día. Pero el eyeliner ha quedado muy bien, la verdad. Bueno, está mal que yo lo diga, pero está muy bien. Está muy bien. Bien, siguiente cosa. Me voy a quitar estas piezas que me están poniendo muy nerviosa. Ahora ajustamos aquí estos ruidos. Habrá gente a la que le moleste el pelo en la cara. A mí me molestan las pinzas en la cara, no el pelo. Uy, a ver, en la cara no, pero en los ojos sí. Vale, más o menos. Mira, parezco. Bueno, nada, da igual. Bien, seguimos. Siguiente punto. Vamos a rizar las pestañas. Luego gestionamos ese rizo, no pasa nada. Me encanta este eyeliner. Me encanta este efecto. Sí. Vale, vamos a ver. De hecho, creo que Inglot tenía dentro de los eyeliners uno color berenjena. Voy a tener que investigar porque me está gustando a mí el color berenjena. También es verdad que hoy con la camiseta y la sudadera esta rosadita, como que queda bien el berenjena, pero bueno, me gusta. Bien, vamos a parar un momento en los ojos y vamos a volver para la cara y vamos a hacer mejillas. Punto número 1. Tengo esto de aquí, que es el bronceador Hoola en el tono original, pero este es el Bronzing Balm, que básicamente es un poco como si fuese una crema. Todavía no lo he probado, a pesar de que tiene así un poco de... Solamente lo probé con el dedo, no llegué a ponérmelo en la cara. Bien, dicho lo cual, me estoy dando cuenta de que no he traído como tal una buena brocha para bronceador, pero vamos a probar con esta, así pequeñita tal. Vamos a probar. No soy yo muy de bronceador, la verdad, principalmente porque me da la sensación de que me veo muy parcheada, porque tengo la piel muy clara. Pues no queda mal. Vamos a poner un poco más. Respecto a zona de aplicación del bronceador, donde tú ves si haces o pones carapez, donde se marca esa zona, ahí es donde debería acabar, ya que justo esta zona, si acaba aquí, deberías ponerlo por encima de eso, porque si lo pones aquí por debajo
esa sería la zona del contorno, es decir, un color frío, un color que va a hacer sombra, efecto sombra. Si el bronceador lo pones por debajo de esa marca, el efecto es cara sucia, es un me peleo en el barro. Entonces el bronceador va por encima. ¿Por qué? Porque aquí por encima es donde te va a dar el sol y donde te va a broncear, así que el bronceador va por encima, por encima, ¿vale? Y va más hacia atrás, de los ojos hacia atrás, digamos, en esta zona de aquí, porque en esta iría el colorete, más o menos, ¿vale? Más o menos. El maquillaje tampoco es matemáticas, cada uno hace lo que quiere, que es la gracia, pero bueno, esa es un poco la norma general. Yo la verdad es que no me molesto en difuminar nada más allá de aquí, porque lo tapa el flequillo. Bien, y ahora colorete. Colorete. Tengo un kit desde hace un tiempo de NARS que venían 3 productos. Un producto en crema, un producto en polvo y un producto líquido del colorete Orgasm. No, del Dolce Vita. El color es Dolce Vita y venían los 3 productos de Dolce Vita. El producto en barra, que eran el polvo y el producto en crema, los dos eran tamaños minis y el líquido es tamaño grande o estándar. El producto en crema lo estoy usando prácticamente diario. Me encanta, me encanta, me encanta ese colorete, me está gustando muchísimo, que es creo que es multi-stick de NARS en el tono Dolce Vita. Pero tanto el mini en polvo como el líquido no los he probado, así que vamos a probar el líquido hoy. Igual hasta me atrevo con el tono en polvo. Este es el color, para que te hagas una idea. El color es precioso y es un tono satinado, no tiene purpurina, o sea que es muy bonito, muy bonito. Pero la versión en líquida no la he llegado a probar. ¿Ves? A esto me refería yo con los macroaplicadores gorditos. Claro, el problema es que no sé cuánto pigmenta esto, porque como sea como los de Rare Beauty, y vamos a poner una gota. Porque bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Que me gusta a mí un colorete, madre mía. Uy. Vale, igual sí que pigmenta lo suyo, ¿eh? Nada como el colorete, de verdad te lo digo. Qué cosa más mona. Me encanta este color. Este color es muy bonito. Dolce Vita. Dolce Vita, muy bonito. Así como el Orgasm es... no, este es muy bonito. No sé si sellarlo con la versión en polvo o dejarlo así por si acaso. Hemos venido a jugar. Sí, hemos venido a jugar, vamos a... Pero lo voy a hacer con la misma brocha, que está al ser... ¿Cómo se llamaban esto? Mofeta. Suelen aplicar menos producto. Vamos a hacer así un barrido. Soy un payasete, muy bien. Somos un payasete excesivo. ¿Ves? Esto está bien saberlo para momentos en los que... A ver, que estamos... Esto es jugar con maquillaje, ¿vale? Estamos probando maquillaje, no pasa nada. ¿Qué haces cuando te pasas con el colorete? Pues mira, te miras al espejo, te ríes un rato y coges tu brocha de maquillaje y la pasas un poco por encima.
Moisturizer Palette en el tono 002 Frosted Opal Glow, y tiene estos tonos así fríos, muy etéreo todo, este rosadito, este blanco, este azulado y este que es así un tono, a ver, es como un lila, en realidad es como un lila. Bien, esto de aquí es purpurina pura, esto, purpurina. Este es precioso, es mejilla Sabrina Carpenter. Esto de aquí, ese brillito rosa, es esto, vamos, ya te lo digo yo, porque es tal cual. Este es un tono neutro muy bonito y este tiene una purpurina fina rosadita, también muy bonito. Estos dos combinados quedan muy bien. Y es que esto es metálico, pero metálico nada, es que es blanco metálico, es increíble. Mira, 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 mira. Me recuerda al este de Fenty, que también es como si estuvieras con agua por la cara. Esta paleta es divina. Bien, dicho eso, voy a usar el rosadito, pero bueno, es rosadita, así que sí, rosadita. Vale, estamos listos. Y ahora que no pase nada. Sí que pasa, sí que pasa. El iluminador intento ponerlo en esta zona de aquí. Y si podemos un poquito hacia la ceja. Así, muy estilo maquillaje 2016. Con esas cejas hiperiluminadas, pero bueno, esto sí queda bastante bien. Y ahora puntita y puente de la nariz. Madre mía, qué divino es este brillito. Así nos estamos devolviendo el brillo que hemos quitado antes con los polvos. Maquillaje, ¿sabes? Maquillaje. Que hacemos este tipo de cosas. Bien, máscara de pestañas. Voy a usar la que estoy usando ahora mismo, que es esta de Ilia. Normalmente las máscaras de pestañas suelo comprármelas en formato mini, porque hay que reponerlas teóricamente cada 4 o 6 meses, porque ojos y tal. Así que no vamos a abrir un nuevo, ¿vale? Porque el maquillaje caduca. Pero bueno, esto es lo que caduca. No, esto no, esto no. Esto mejor lo hacemos con el espejo pequeñito. Esto es lo que caduca o debería reponer más a menudo. Bla, 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 bla. Vamos a volver a rizar las pestañas un segundín. La verdad es que estoy viendo que se está volviendo a acabar la época del clean look, el clean girl makeup, y me alegra mucho porque me aburre. Yo quiero colorines, aunque no soy la persona que suele usar muchas sombras coloridas, porque principalmente tengo el párpado bastante caído, así que no me da mucho margen para maquillajes de color, pero me gusta bastante poner un lagrimal amarillo o tal vez aquí como un colorete, pero de sombra de ojos. Y me alegra ver que está volviendo el maquillaje de colores, porque quiero una paleta de sombras con todos los colores del mundo, pero es que todo lo que hay ahora mismo son neutrales y me aburro, porque si tienes una paleta de neutrales pues no necesitas 15.
ver si vuelve a haber colorines, porque la última que me compré ya tiene un tiempecito y es la de NYX de 9 colores, pero la verdad es que la pigmentación de esos colores deja que desear, y aunque uses una prebase de sombras, a medida que vas parpadeando se va perdiendo ese pigmento. La verdad es que me gustaría algo con un poquito más de intensidad, así que a ver si ahora que está empezando a volver a usarse el color, empiezan a hacer nuevos productos de colorines. Por favor, sacad productos de colorines, que ya es bastante gris y triste el mundo como para que también lo sea el maquillaje. Vale. ¿Cómo están estas cejas? Aparte de perfectas, la verdad. Vamos a obviar todos estos pelos locos que tengo por el medio, pero las cejas están muy bien. El corrector es un clásico y tiene su fama por algo, porque la verdad, muy bien. El bronceador no me disgusta, pero no suelo usar bronceador, pero bueno, ha quedado un efecto bonito. Y el colorete me encanta, pero bueno, me encanta el colorete en general. Pero este color es muy bonito. Bien, y ahora nos quedarían los labios. En cuanto a labios, ¿qué tenemos de labios? Bueno, pues a ver, tengo aquí 3 cositas. Punto número 1. Tengo los labios muy secos. Ese es el punto número 1. Voy a poner un poquito de bálsamo, aunque luego lo retiremos, pero necesito un poco de algo. Este de aquí es el Plum Plump Hyaluronic Gloss Balm de Glow Recipe, y yo tengo la sensación cuando me lo pongo que da algo de color, aunque teóricamente no, pero es como si tuviese componente de estos que te dan color. Bueno, pues eso, como estos que dicen que te adaptan al pH de tu piel y en realidad siempre es el mismo color. Bueno, pues me da la sensación de que hace un poco ese efecto, pero puede que sean imaginaciones mías. Bien, mientras los labios se hidratan un poquito, opciones que tengo aquí. La más neutral es esta de aquí de Ilia, que es el Lip Sketch Hydrating Crayon, que es un lápiz hidratante, y este es en el color Banquet, y tiene esta pinta. Muy neutral, pero muy el color de mi camiseta. Así que esta es una posible opción, aunque sea básico, pero es bonito, es combinado. Otra opción es este de aquí, es el famoso Ram Racing de Revlon, que este es de los Super Lustrous. Básicamente es un pintalabios cremoso, y este es el color. Me estoy convirtiendo en una señora aburrida. También bastante similar
Mira, el paso final del spray es maravilloso porque después de estar durante una hora que llevamos aquí grabando con el foco, la cámara en espacio cerrado y tal, el spray fijador que está fresquito da un gustito. Bueno, muy bien. Antes de nada voy a borrarme los swatches porque si no lo mismo acabo manchando todo. Mira, los dos de Revlon dejan algo de tinte, así que bueno, está bien saberlo porque algo tintan el labio. Y ahora vamos a explorar esto detenidamente, pero para eso vamos a hacerlo con las gafas puestas, ¿vale? Porque si queremos examinar de verdad hay que ver. Muy bien, vamos allá. Veamos. Tengo aquí unos pelillos rebeldes. Vale, el gel de cejas habrá que ver cómo evoluciona y ver si hace como caspita, pero por ahora nada que decir. La base no base de maquillaje, la CC Cream esta, me gusta. Por aquí no apliqué nada más allá que ella y se ha integrado bien. Ya no me veo la cara tan verde como me la veía al principio, así que debió de acabar de asentarse. Y no veo tampoco mucha diferencia de tono de piel, la verdad. Se ha integrado bastante bonito. El corrector muy bien, el tono muy bien, la cobertura muy bien. Me hizo ahí un momentito de pliegue antes de aplicar el polvo de Huda Beauty, pero ahora mismo, una vez lo he sellado, nada. La zona de sellado del polvo está perfecta, el mentón está muy bien y debajo de la ojera se ve mucho mejor que antes, pero tampoco se ve mate. Bien, es cierto que no hicimos baking como tal, pero bueno, como polvo para sellado también funciona perfecto. Bronceador me ha gustado, colorete me ha encantado. La sombra esta berenjena, este eyeliner me encanta. Necesito hacerme con algo de este estilo, o marrón muy oscuro que no sea negro, o algo, un tono berenjena, porque sí, la sombra de ojos está muy bien con el Duraline, pero para hacerlo todos los días no, ¿sabes? Bien, ¿y qué más? La máscara de pestañas ya la conocíamos, sin más, está bien, pero no me fascina. Y el iluminador, es que mira qué bonito. Si no fuera porque tengo ahora mismo bastante textura de granitos, se vería mucho mejor, pero bueno, en este lado tengo algo menos. Es que brilla muy bonito, yo te prometo que brilla muy bonito. Y si no, mira la punta de la nariz, mira qué brillito, es que brilla muy bonito. y yo creo que nada más, ¿no? El spray fijador yo te lo recomiendo mucho. De los productos que he probado de Charlotte Tilbury, este es mi favorito. Tengo otro para cuando se me acabe este. Lo uso a diario. Me gusta mucho. Y en cuanto a los labios, el combo de estos dos, el Wine with Everything y el lápiz este gordito de Ilia, estos dos tonos, que es lo que llevo ahora, pues está muy mono. Y tiene un brillo cremoso que me gusta mucho, porque no es un brillo de
Mira, llevo un gloss brillante y tampoco es un mate súper reseco, porque cuando tienes ya los labios con tendencia a resecar como yo, pintalabios mates no te suelen gustar. A mí no me gustan. Soy más de un brillo, un gloss, un crema. Nada, me gusta mucho, la verdad. Epa, no pensé que me fuese a gustar tanto el maquillaje de hoy, la verdad. Pero me gusta mucho. Bueno, pues ya está. Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna recomendación de algún producto, especialmente zona ojos, tanto el eyeliner, pues eso, berenjena, marrón muy oscuro, o máscara de pestañas, estoy abierta a recomendaciones porque tengo la sensación de que en esa categoría todavía no he encontrado mi producto, ¿sabes? Y últimamente con mi pelo natural, siento que un eyeliner negro me queda demasiado agresivo. Me queda mucho mejor algo como esto que algo negro. Entonces, si tienes alguna recomendación de eyeliner o lápiz cremoso, me valdría igualmente. En esos tonos, pues te lo agradecería mucho. Y respecto a máscaras de pestañas, sobre todo, que aguanten la curvatura, porque tengo pestañas muy rebeldes. Tienen muy claro que a ellas les gusta estar rectas, así como mi pelo quiere rizarse, mis pestañas no. Si tienes alguna recomendación de alguna máscara que a ti te haya funcionado bien, me encantaría saberlo. Y creo que eso es todo por hoy. Tengo ganas de cambiar ahora mi baño. Bueno, no el baño entero, evidentemente. Mi repisa del maquillaje de la semana e incorporar alguno de los productos que hemos probado hoy. Especialmente este me hace especial ilusión, la verdad. Tengo ganas de usarlo más. Y el colorete. Y puede que eso sea lo que más use de, bueno, y el de las cejas, que también me ha gustado mucho. Y bueno, eso es todo, que me estoy enrollando muchísimo y ya llevamos aquí 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto que probablemente se haya reducido para cuando veas el vídeo, pero yo llevo grabando 1 hora y cuarto. Bien, y eso es todo. No sé qué vídeos te gustaría ver más. Si este tipo de vídeos, charlando, probando maquillaje, probando cosas nuevas, o más tipo roleplays. Yo últimamente no estoy tan inspirada para los roleplays, porque yo qué sé, porque supongo que esto va por etapas, entonces no estoy tan inspirada para los roleplays. Pero momentos como este de tú a tú, maquillándonos, probando cosas, enseñándote mi papelería favorita, mis favoritos de maquillaje, este tipo de cosas, a mí sí me hace ilusión grabarlos. Entonces, bueno, espero conocer tu opinión al respecto. Y ya está, no me enrollo más. Te dejo que sigas con tu vida